Muy buenas y bienvenidos a todos. Si bien en la clase anterior estábamos hablando de obtener una función mediante desplazamientos de una función conocida, en esta clase vamos a estar hablando de alargamientos de funciones. Entonces partimos de una función f conocida y consideramos una constante c real mayor estricto que 1. Entonces hay 4 posibles alargamientos. En primer lugar, tenemos que una nueva función puede ser construida en función de la función f, de modo que multipliquemos c por f de x. En segundo caso, podremos construirla multiplicando 1 entre c por f de x. En tercer lugar, tendremos que y es igual a f de c por x y en último lugar, como podéis imaginar, y será f de 1 entre c por x. Entonces, ¿qué efecto tienen estos alargamientos en comparación a la gráfica de f de x? Pues en el primer caso lo que hacemos es alargar verticalmente c veces la gráfica de y con respecto a f. En el segundo caso no alargamos, sino que contraemos esa función, es decir, contraemos la gráfica de f c veces verticalmente. Es en el tercer caso que lo que estamos haciendo es comprimir horizontalmente la gráfica de f para obtener la gráfica de y c veces. Y por último, en el último caso lo que hacemos es alargar horizontalmente c veces la gráfica de f para obtener así la gráfica de y tal y como hemos construido la función. Veamos todo esto gráficamente haciendo uso de la función f de x igual a x cuadrado y poniendo en práctica todos estos alargamientos que acabamos de ver. De nuevo tomamos como función conocida f de x igual a x cuadrado y vamos a ver qué efecto tienen los 4 alargamientos que hemos visto anteriormente. Vamos a coger que c sea 2. Entonces, si construimos g sub 1 de modo que sea 2 por f, entonces estamos calculando 2 de x cuadrado y tendríamos que observar un alargamiento vertical. Entonces, ahora nuestra función g sub 1 es la función gris y si por ejemplo tomamos el punto menos 1, 1, en el caso de la función f, veremos que la distancia de x igual a menos 1 para g sub 1 al eje horizontal es el doble. En este caso era una unidad, pues se encuentra a altura 1, y en el caso de la función g sub 1 nos situamos en el punto menos 1, 2, por tanto la altura es 2, que es el doble. Veámoslo con otro punto, por ejemplo, cuando x vale menos 2. En el primer caso, en la función lila, que es la función original, la distancia es de 4 unidades, es decir, estamos en el punto menos 2, 4. Pero en el caso de g sub 1 nos tenemos que ir a altura 8, que es el doble, comprobando así que efectivamente al construir la función multiplicando la constante por la función, lo que hacemos es alargar verticalmente tantas veces como la constante indique. Me vais a permitir que borre todos estos puntos para poder seguir. Bueno, el a no lo voy a borrar para poder hacer la comparación con el resto de funciones. Ahora toca el alargamiento inverso, es decir, g sub 2 va a ser construida de tal forma que sea 1 entre 2, voy a seguir con el mismo valor de c, por f. Entonces, como vemos, ahora la distancia se ha reducido a la mitad, es decir, se ha contraído la gráfica un medio, por tanto, a la mitad. De modo que ahora la distancia que antes era 1, ahora debe ser un medio y efectivamente, si nos situamos en el punto menos 1 exactamente, tendremos a la altura 0,5 el punto, es decir, tenemos el punto menos 1, 0,5. Si por ejemplo nos vamos a x igual a menos 2 o a x igual a 2, la imagen es la misma, obtendremos que la distancia es la mitad de la función original. Si antes teníamos 4, ahora tenemos altura 2. Entonces ya hemos comprobado los primeros 2 alargamientos. Voy a borrar estos 2 puntos nuevos que he creado y voy a construir la tercera función, g sub 3, que será el resultado de calcular f de 2 por x. Recordad que el efecto tenía que ser que se contraía c veces horizontalmente. Entonces ahora ya no nos tenemos que fijar con respecto a la distancia al eje horizontal, sino que hay que fijarse con respecto a la distancia del eje vertical. Entonces, si nos fijamos en el punto menos 1, 1, que era de la función original, ahora lo que tendríamos que observar es que obtendremos altura 1 a la mitad de
x, es decir, tendríamos que obtenerlo cuando x vale menos 0,5. Y efectivamente, si yo me voy a la altura 1 de la función verde, que es la función g sub 3 que acabamos de construir, obtengo que esta altura se obtiene cuando x vale menos 0,5. De hecho, no sé por qué es tan impreciso, se deberá a cálculos internos, pero ya os digo yo que en menos 0,5 se alcanza altura 1. ¿Por qué? Pues por el alargamiento que hemos calculado. Bueno, sí, lo veis, ¿no? Aproximadamente vale 1, lo que pasa es que nos tendríamos que acercar más para tenerlo más preciso. Ahora sí, ahora ya tenemos el punto B correctamente. Perfecto. De modo que hemos contraído a la mitad, pero con respecto al eje horizontal. Entonces nos falta el último alargamiento, que ya sabéis qué efecto va a tener. Voy a borrar primero este punto y ahora g sub 4 de x, ojo, hay que salirse del subíndice, g sub 4 de x es igual a f de 1 medio por x. De modo que ahora la función es mucho más gorda, con lo cual a altura 1 lo tenemos que conseguir cuando x vale el doble, es decir, si antes lo conseguíamos con x igual a menos 1, ahora conseguimos con x igual a menos 2. Efectivamente, y si me voy a cualquier otro punto se sigue cumpliendo, o sea, esto funciona para todos los puntos de la función que, dicho sea de paso, son infinitos. Entonces, si yo ahora me sitúo a altura 4, que antes se conseguía originalmente cuando x era igual a menos 2, como veis aquí, ahora en esta nueva función g sub 4 se consigue en el doble de la x, es decir, cuando x vale menos 4, ya que menos 2 por 2 son menos 4 y efectivamente la imagen para x igual a menos 4 es 4, que era lo que queríamos comprobar. Y esto es todo lo referente a alargamientos de funciones. En la siguiente clase vamos a ver lo que son las reflexiones verticales y horizontales, que ya he mencionado antes, pero ahora vamos a ver de qué se tratan exactamente.